Buenas tardes, bienvenidos al informe semanal de mercados. El primer trimestre finalizó con rentabilidades en general positivas para las acciones. En países desarrollados destacó Alemania, Francia y Japón, mientras que en países emergentes sobresalió Chile, Taiwán y Rusia. A nivel de sectores, el primer trimestre se caracterizó por la recuperación de aquellos cíclicos o afectados fuertemente por la pandemia durante el año pasado, como financiero, energía, materiales e industrial. Sectores como tecnología, comunicaciones y consumo discrecional, que anotaron las mejores alzas durante el 2020, este trimestre también anotaron expansiones, pero en menor magnitud. Por el contrario, salud, consumo básico y servicios finalizaron con leves caídas. En renta fija, la caída fue generalizada con la excepción de los bonos corporativos high yield europeos y estadounidenses. Lo anterior se explica por el alza en la tasa base o tasa de los bonos del Tesoro observada desde principios de año, como vemos en el gráfico, alcanzando su máximo nivel en más de un año. Las principales caídas se observaron en los bonos con grado de inversión y la deuda emergente. Respecto a la pandemia, los nuevos casos diarios se ubican en promedio en torno a los 600.000, aumentando considerablemente en las últimas semanas, sobre todo en Brasil, India, Francia y Alemania. Las autoridades de la OMS advierten que las cifras actuales pueden seguir creciendo, dadas las festividades de Semana Santa, en donde aumentó el desplazamiento y las reuniones familiares en algunos países a pesar de las medidas restrictivas. Por el lado de las vacunas, se han administrado cerca de 650 millones de dosis a nivel global. Israel, Emiratos Árabes y Chile continúan con la mayor cantidad de vacunados por cada 100 habitantes. Recientemente, Estados Unidos ha registrado un récord de dosis administradas, superando los 4 millones de dosis en las últimas 24 horas. Además, la farmacéutica Johnson Johnson retrasó el envío de las vacunas a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, luego de un error ocurrido en una de sus plantas de producción, que llevó a desechar 15 millones de dosis. Sin embargo, esto no afectaría el calendario de vacunación del país, ya que la farmacéutica cuenta con dosis producidas en Holanda. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden presentó su plan de infraestructura por 2,3 billones de dólares, comentando que sería la mayor inversión en empleos desde la Segunda Guerra Mundial. El plan contempla 621 mil millones para carreteras, puentes, transporte público y estaciones de carga de vehículos eléctricos, apoyando así la sustentabilidad y energías limpias. 650 mil millones para el sistema de aguas y alcantarillas, ampliar la cobertura de Internet de banda ancha y actualizar la red eléctrica. Y por último, 580 mil millones para fortalecer la manufactura nacional. Este proyecto busca ser financiado con un aumento en la tasa de impuestos corporativos desde el actual 21% hasta el 28% y un alza en los impuestos mínimos sobre los ingresos extranjeros de las empresas locales. Sin embargo, este proyecto aún debe ser aprobado por el Congreso. Este plan de impuestos derribaría la estructura designada por los republicanos el año 2017 y algunos congresistas ya han manifestado su descontento con esta medida, asegurando que lo anterior generaría una pérdida en los puestos de trabajo y un crecimiento salarial más lento, junto con una desventaja en términos de competitividad. En datos económicos, la tasa de desempleo llegó al 6% en marzo. La creación de empleo del sector privado fue la mayor en los últimos 6 meses, según la encuesta de ADP. En marzo se crearon cerca de 517.000 empleos, provenientes principalmente de sectores como el ocio, la hospitalidad, bares y restaurantes. En China, según Markit, la manufactura se expandió a su menor nivel desde el inicio de la recuperación en mayo del 2020. El PMI se ubicó en 50,6, bajo lo anticipado por los analistas. Las compañías manufactureras indicaron una mejora en las condiciones operativas durante marzo. La producción y los nuevos pedidos continuaron expandiéndose pero a menor tasa, mientras que el empleo se estabilizó. Las presiones inflacionarias aumentaron luego de una fuerte alza en los precios de las materias primas. Las perspectivas de los empresarios continúan siendo optimistas para este y el próximo año, relacionadas con las expectativas de que la pandemia terminará y que la demanda global se recuperará. En noticias locales, en febrero, la actividad económica se contrajo un 2,2% a 12 meses, cifra mayor a lo anticipado por el mercado y explicado, como vemos en el gráfico, por el sector de servicios, minería y resto de bienes, específicamente la construcción. Solo el comercio y la industria, liderada por la manufactura, lograron expandirse. Con respecto al mes anterior, la actividad económica creció un 0,9%. En otros datos, la tasa de desempleo para el periodo de diciembre-febrero aumentó al 10,3%, explicado por un descenso en los ocupados mayor al descenso en la fuerza de trabajo.
Los ocupados cayeron un 9,9% a 12 meses, explicado por el comercio, alojamiento y restaurantes, como ha sido la tónica desde el inicio de la pandemia. Por el contrario, en la industria de comunicaciones, administración pública y actividad inmobiliaria, se observó un aumento en la tasa de ocupados. La semana anterior, el Banco Central publicó el informe de política monetaria, mejorando las perspectivas de crecimiento para este año con una expansión del PIB en torno al 6 o 7%, apoyadas por el sostenido avance en el proceso de vacunación, mayor impulso externo y la continuidad de políticas expansivas. Sin embargo, destacó que aún existen riesgos asociados a la evolución de la pandemia, como la actual cuarentena que vive el país. La entidad se refirió también a la recuperación observada desde el tercer trimestre del año pasado, especificando que esta fue bastante heterogénea, con rezagos muy importantes en sectores relacionados con la interacción social, mientras que las empresas que han logrado adaptarse a las nuevas condiciones laborales han sido claves para el mejor desempeño de la economía. Por otro lado, la inversión se ha recuperado con una velocidad considerablemente menor al consumo, debido a la incertidumbre que genera la pandemia para los próximos trimestres sobre la carga financiera de las empresas. Con esto finalizamos las noticias que han movido los mercados durante los últimos días. Muchas gracias.